Era la década de 1980, y Colombia vivía bajo la sombra de un hombre que había construido un imperio de cocaína, terror y poder. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo del cartel de Medellín, no era solo un narcotraficante. Era un fenómeno cultural, un Robin Hood para algunos y un monstruo para otros. Su riqueza era legendaria: mansiones, aviones privados, zoológicos personales y hasta una cárcel construida a su medida, la Catedral, donde reinaba como un rey mientras el gobierno colombiano intentaba, sin éxito, controlarlo. Pablo Escobar no solo era rico, era astuto. Había logrado infiltrarse en la política colombiana, llegando a ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes. Usaba su dinero para ganarse el apoyo de los pobres, construyendo barrios enteros y financiando proyectos sociales en Medellín. Para muchos, era un héroe, un hombre que había salido de la pobreza para desafiar a las élites tradicionales. Pero detrás de esa fachada de filántropo se escondía un criminal despiadado. Escobar no toleraba la traición ni la competencia. Sus métodos eran brutales: bombas en aviones, asesinatos de políticos, periodistas y policías. En 1989, ordenó el atentado contra el avión de Avianca, en un intento de asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria. La explosión mató a 110 personas inocentes, incluyendo a 2 estadounidenses. Este acto de terror marcó un punto de inflexión. El gobierno de los Estados Unidos, que ya tenía a Escobar en su lista de objetivos prioritarios, intensificó su presión sobre Colombia para capturarlo. Pero la caída de Escobar no comenzó con las autoridades, sino con aquellos que alguna vez fueron sus aliados. Aquí es donde entran en escena los Pepes, un grupo clandestino cuyo nombre era un acrónimo siniestro: perseguidos por Pablo Escobar. Este no era un ejército convencional. Era una coalición de enemigos personales, socios traicionados y familias devastadas por la violencia de Escobar. Entre los líderes de los Pepes se encontraban los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Su padre, Jesús Castaño, había sido secuestrado y asesinado por órdenes de Escobar en 1981. Para los Castaño, esta no era solo una guerra contra el narcotráfico, era una venganza personal. También estaban los sobrevivientes del cartel de Cali, rivales de Escobar que vieron en los Pepes una oportunidad para vengarse y recuperar el control del negocio de la droga. El nacimiento de los Pepes no fue un evento público, fue un pacto en las sombras, un juramento de sangre para destruir a Escobar y todo lo que representaba. Pero este no era un grupo de héroes. Sus métodos eran tan despiadados como los del propio Pablo: asesinatos selectivos, torturas y una guerra psicológica diseñada para desestabilizar al capo y a su organización. Lo que comenzó como una venganza personal pronto se convirtió en una cacería humana, financiada por millones de dólares y respaldada por una red de informantes que infiltraron el cartel de Medellín. Mientras tanto, Pablo Escobar, acorralado por las autoridades y traicionado por sus propios hombres, comenzó a sentir el peso de su aislamiento. Sus días de gloria en la catedral habían terminado. Ahora era un fugitivo, moviéndose de un escondite a otro en los barrios pobres de Medellín, protegido solo por un puñado de leales. Pero incluso en su decadencia, Escobar seguía siendo peligroso. Sabía que los Pepes lo estaban cazando, y estaba dispuesto a luchar hasta el final. La batalla entre los Pepes y Pablo Escobar no fue solo una guerra de balas y bombas, fue un enfrentamiento de ideologías, traiciones y venganzas personales. Y mientras el mundo observaba desde afuera, Colombia se convertía en el escenario de una de las luchas más sangrientas y épicas de la historia del narcotráfico. Los Pepes no eran un grupo improvisado. Eran una máquina de guerra bien engrasada, financiada por millones de dólares y respaldada por una red de informantes que se infiltraron en el corazón del cartel de Medellín. A diferencia de las fuerzas del Estado, que operaban bajo reglas y protocolos, los Pepes no tenían límites. Su objetivo era claro: destruir a Pablo Escobar y todo lo que representaba, sin importar el costo. El liderazgo de los Pepes estaba en manos de hombres que conocían muy bien a Escobar. Los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, eran los cerebros detrás de la operación. Su odio hacia Escobar no era solo por el asesinato de su padre, también por la forma en que el capo había corrompido el país. Para ellos, esta era una guerra santa, una cruzada para liberar a Colombia del narcotráfico. Junto a ellos estaban los sobrevivientes del cartel de Cali, quienes aportaron recursos, inteligencia y una red de contactos que se extendía por todo el país. Pero los Pepes no actuaban solo con violencia física. Su arma más poderosa era la guerra psicológica.
Comenzaron a publicar panfletos y grafitis en Medellín, anunciando que la era de Escobar había terminado. «Pablo, te estamos esperando», decían algunos. «Tu fin está cerca», proclamaban otros. Estos mensajes no solo buscaban asustar a Escobar, sino también sembrar la duda entre sus seguidores. ¿Quién podía confiar en quién? ¿Quién sería el próximo en traicionar a Patrón? Uno de los golpes más devastadores de los Pepes fue la infiltración en el círculo íntimo de Escobar. A través de sobornos y amenazas, lograron reclutar a varios de sus hombres de confianza. Estos informantes proporcionaron información crucial sobre los escondites del capo, sus rutinas y sus planes. Cada vez que Escobar creía estar a salvo, los Pepes aparecían, dejando un rastro de muerte y destrucción. Uno de los episodios más emblemáticos de esta guerra fue el ataque a la hacienda Nápoles, el símbolo de poder de Escobar. Esta finca, ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, era un paraíso personal para el capo. Tenía piscinas, un zoológico con animales exóticos y hasta un parque temático. Para Escobar, era un santuario, un lugar donde podía escapar de la realidad. Pero los Pepes lo convirtieron en un infierno. En una operación audaz, incendiaron la hacienda, destruyendo todo a su paso. Los animales fueron liberados o sacrificados, y las estructuras reducidas a cenizas. El mensaje era claro: ni siquiera tus lugares más sagrados están a salvo. Pero la guerra no se limitaba a lo físico. Los Pepes también atacaron el legado de Escobar. Comenzaron a desmantelar su red de apoyo en los barrios pobres de Medellín, ofreciendo dinero y protección a quienes estuvieran dispuestos a traicionarlo. Muchos de los que alguna vez vieron a Escobar como un benefactor comenzaron a verlo como una carga, un hombre cuyo tiempo había pasado. Mientras tanto, Pablo Escobar intentaba mantener el control. Sabía que los Pepes estaban ganando terreno, pero no podía creer que su imperio se estuviera desmoronando. «Ellos no pueden conmigo», decía a sus hombres. Pero la realidad era otra. Cada día, su círculo se hacía más pequeño, sus opciones más limitadas. Los Pepes no solo estaban destruyendo su organización, estaban destruyendo su mente. La guerra entre los Pepes y Pablo Escobar era una batalla de desgaste, una lucha a la que cada bando estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero mientras Escobar luchaba por su supervivencia, los Pepes tenían un plan maestro: acorralarlo, aislarlo, finalmente eliminarlo. Pablo Escobar no era un hombre que se rendía fácilmente. A pesar de los golpes devastadores que los Pepes le habían asestado, el capo del cartel de Medellín aún creía que podía recuperar el control. Pero esta no era la misma persona que había construido un imperio desde la nada. La presión constante lo había transformado. La paranoia se había apoderado de él, y cada decisión que tomaba estaba teñida de desconfianza y miedo. Escobar sabía que los Pepes estaban infiltrados en su organización. Sus hombres de confianza, aquellos que habían jurado lealtad a muerte, ahora eran sospechosos. Comenzó a purgar su círculo interno, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza. «El que no está conmigo, está contra mí», repetía constantemente. Pero estas purgas no fortalecían su posición. Al contrario, lo debilitaban. Cada vez que ordenaba la ejecución de un supuesto traidor, más de sus hombres desertaban, uniéndose a los Pepes o huyendo del país. En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, Escobar lanzó una contraofensiva. Sabía que los Pepes estaban financiados por el cartel de Cali y por los Castaño, por lo que decidió golpear donde más les dolía: sus familias. Ordenó una serie de ataques contra las propiedades y seres queridos de sus enemigos. Bombas explotaron en las casas de los líderes de los Pepes, y varios de sus familiares fueron secuestrados o asesinados. Escobar quería demostrar que aún tenía el poder de infundir terror. Pero estos ataques no tuvieron el efecto deseado. En lugar de intimidar a los Pepes, los enfurecieron aún más. Los hermanos Castaño, en particular, juraron vengarse. «Por cada gota de sangre derramada, pagarán con 10», prometió Carlos Castaño. La guerra se volvió aún más brutal, con ambos bandos cometiendo atrocidades que dejaban a Colombia sumida en el caos. Mientras tanto, Escobar intentaba mantener el control sobre su imperio en decadencia. Sabía que su red de apoyo en los barrios pobres de Medellín era crucial para su supervivencia, pero los Pepes estaban ganando terreno allí también. A través de sobornos y amenazas, lograron reclutar a varios de los líderes comunitarios que alguna vez habían sido leales a Escobar. Estos líderes, a su vez, convencieron a la gente de que apoyar al capo ya no era una opción viable. «Pablo nos trajo dinero, pero también nos trajo muerte», decían. «Es hora de dejarlo ir».
La presión sobre Escobar era insoportable. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. Su esposa, María Victoria, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, vivían escondidos, moviéndose constantemente para evitar ser capturados o asesinados. Escobar sabía que su tiempo se estaba agotando, pero aún creía que podía encontrar una salida. «Soy invencible», se decía a sí mismo. «Nadie puede conmigo». Pero la realidad era otra. Los Pepes no solo estaban destruyendo su organización, estaban destruyendo su mente. Escobar comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que veía a sus enemigos acercándose, listos para acabar con él. Despertaba en medio de la noche, sudando y gritando, convencido de que alguien estaba a punto de traicionarlo. Su paranoia lo consumía, y cada día que pasaba lo acercaba más al borde del abismo. La guerra entre los Pepes y Pablo Escobar había entrado en una fase crítica. Ambos bandos estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero mientras los Pepes avanzaban con un plan claro, Escobar luchaba por mantener el control de un imperio que se desmoronaba. El final se acercaba, y todos lo sabían. A medida que la guerra entre los Pepes y Pablo Escobar se intensificaba, quedó claro que ninguno de los bandos podía ganar por sí solo. Los Pepes tenían recursos, inteligencia y una red de informantes, pero carecían de la legitimidad y el alcance internacional para acabar con Escobar de una vez por todas. Por otro lado, el gobierno colombiano y las agencias estadounidenses tenían el poder institucional, pero les faltaba la penetración en el mundo criminal que poseían los Pepes. Fue entonces cuando se formó una alianza incómoda, pero efectiva, entre estos grupos. El gobierno colombiano, liderado por el presidente César Gaviria, estaba bajo una presión inmensa. Escobar no solo era un criminal, era una amenaza para la estabilidad del país. Sus ataques terroristas habían dejado cientos de muertos y habían dañado la reputación de Colombia en el escenario internacional. Gaviria sabía que capturar a Escobar era una prioridad, pero también entendía que las fuerzas del Estado no podían hacerlo solas. Fue entonces cuando comenzaron a surgir rumores de que el gobierno estaba colaborando con los Pepes, un grupo que, aunque ilegal, compartía el mismo objetivo: eliminar a Pablo Escobar. Por su parte, los Estados Unidos también tenían un interés personal en la caída de Escobar. El capo del cartel de Medellín no solo había inundado las calles estadounidenses con cocaína, también había declarado la guerra al gobierno norteamericano. En 1989, el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que mató a 2 ciudadanos estadounidenses, había sido un punto de no retorno. La DEA, Drug Enforcement Administration, y la CIA comenzaron a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades colombianas, proporcionando recursos, tecnología y entrenamiento para la cacería de Escobar. Pero la colaboración no se limitaba a las agencias gubernamentales. Los Pepes, con su red de informantes y su conocimiento del mundo criminal, se convirtieron en un aliado clave. Aunque el gobierno nunca admitió públicamente esta alianza, era un secreto a voces. Los Pepes proporcionaban inteligencia sobre los movimientos de Escobar, sus escondites y sus planes, mientras que las autoridades y los estadounidenses aportaban el poder de fuego y la legitimidad para actuar. Uno de los momentos más controvertidos de esta alianza fue la creación del Bloque de Búsqueda, una unidad élite de la policía colombiana dedicada exclusivamente a capturar a Escobar. Este grupo, entrenado y equipado con tecnología estadounidense, operaba con una eficiencia sin precedentes. Pero lo que muchos no sabían era que el Bloque de Búsqueda recibía información directamente de los Pepes. Esta colaboración permitió golpes devastadores contra el cartel de Medellín, incluyendo la captura o muerte de varios de los lugartenientes de Escobar. Sin embargo, esta alianza no estaba exenta de controversia. Los métodos de los Pepes eran brutales y extralegales, lo que generaba preguntas incómodas sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno para capturar a Escobar. ¿Estaban las autoridades colombianas y estadounidenses financiando o tolerando a un grupo paramilitar? ¿Estaban dispuestos a sacrificar los derechos humanos en nombre de la justicia? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero lo que sí era claro es que la colaboración estaba dando resultados. Mientras tanto, Pablo Escobar sentía el cerco cerrándose a su alrededor. Sabía que los Pepes, el gobierno y los estadounidenses estaban trabajando juntos para destruirlo. Cada vez que intentaba reorganizar su organización, un nuevo golpe lo dejaba más vulnerable. Sus escondites eran descubiertos, sus hombres eran capturados o asesinados, y su red de apoyo se desmoronaba. Escobar estaba acorralado, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. La alianza entre los Pepes,
El gobierno colombiano y los Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la guerra contra Pablo Escobar. Lo que había comenzado como una lucha entre bandos criminales se había convertido en una operación internacional para acabar con el narcotraficante más buscado del mundo. Pero el final aún estaba por escribirse, y nadie podía predecir cómo terminaría esta batalla épica. Para 1993, Pablo Escobar estaba en una posición desesperada. Los Pepes, el gobierno colombiano y los Estados Unidos habían logrado desmantelar gran parte de su imperio. Sus escondites eran descubiertos uno tras otro, sus hombres eran capturados o asesinados, y su red de apoyo en los barrios pobres de Medellín se había erosionado. Escobar sabía que no podía seguir huyendo para siempre, necesitaba una salida. Fue entonces cuando comenzó a explorar la posibilidad de negociar su rendición. No era la primera vez que lo hacía. En 1991, Escobar había logrado un acuerdo con el gobierno colombiano que le permitió entregarse a cambio de condiciones especiales de encarcelamiento en la Catedral, una cárcel construida a su medida. Allí, había vivido como un rey, manteniendo el control de su organización desde detrás de las rejas. Pero esa experiencia había terminado en desastre cuando escapó en 1992, después de que el gobierno intentara trasladarlo a una prisión convencional. Ahora, Escobar buscaba un acuerdo similar. A través de intermediarios, comenzó a enviar mensajes al gobierno, ofreciendo entregarse a cambio de garantías de que no sería extraditado a los Estados Unidos. Para Escobar, la extradición era su mayor temor. Sabía que, si lo enviaban a Estados Unidos, nunca volvería a ver la luz del día. Pero esta vez, el gobierno no estaba dispuesto a negociar en los mismos términos. El presidente César Gaviria, bajo una presión inmensa tanto interna como internacional, se negó a ofrecerle a Escobar otro trato favorable. No habrá otra catedral, declaró públicamente. Sin embargo, el gobierno no descartó por completo la posibilidad de una rendición. Sabían que capturar a Escobar vivo sería un golpe propagandístico importante, pero también entendían que no podían permitirle mantener el control de su organización desde la cárcel. Mientras tanto, los Pepes y sus aliados no estaban dispuestos a esperar. Para ellos, cualquier negociación era una traición. Escobar no merece clemencia, decían. Debe pagar por sus crímenes. Los ataques de los Pepes se intensificaron, y cada vez que Escobar intentaba reorganizar su organización, un nuevo golpe lo dejaba más vulnerable. Sus escondites eran descubiertos, sus hombres eran capturados o asesinados, y su red de apoyo se desmoronaba. En un intento desesperado por ganar tiempo, Escobar comenzó a mover a su familia fuera del país. Su esposa, María Victoria, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, fueron enviados a Alemania bajo nombres falsos. Escobar sabía que, si algo le ocurría, al menos su familia estaría a salvo. Pero esta decisión también lo dejó más aislado que nunca. Sin su familia cerca, Escobar se hundió aún más en la paranoia y la desesperación. La presión sobre Escobar era insoportable. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba más. El bloque de búsqueda, con la ayuda de los Pepes y los estadounidenses, estaba cada vez más cerca de su objetivo. Los informantes dentro del cartel de Medellín proporcionaban información crucial sobre los movimientos de Escobar, y la tecnología estadounidense permitía rastrear sus comunicaciones. En medio de este caos, Escobar intentó una última jugada. A través de sus abogados, propuso un plan en el que se entregaría a cambio de garantías de que no sería extraditado y de que su familia recibiría protección. Pero el gobierno, consciente de que cualquier trato con Escobar sería visto como una capitulación, rechazó la propuesta. No habrá negociaciones, declaró el ministro de Justicia. Escobar debe rendirse incondicionalmente. Para Pablo Escobar, esta fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no tenía más opciones. Si no podía negociar su rendición, tendría que seguir huyendo, luchando por su vida en una guerra que parecía imposible de ganar. Pero el tiempo se estaba agotando, y todos lo sabían. Para mediados de 1993, Pablo Escobar ya no era el hombre poderoso que alguna vez había sido. Su imperio estaba en ruinas, sus aliados lo habían abandonado, y su familia estaba lejos, tratando de mantenerse a salvo en el extranjero. Lo que quedaba de su organización era un grupo reducido de leales, pero incluso entre ellos, la desconfianza crecía. Escobar sabía que el final estaba cerca, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. El bloque de búsqueda, la unidad élite de la policía colombiana entrenada y equipada con tecnología estadounidense, había logrado infiltrarse profundamente en el cartel de Medellín. Con la ayuda de los Pepes,
Habían identificado a varios de los hombres clave de Escobar, capturándolos o eliminándolos uno por uno. Cada golpe debilitaba aún más al capo, dejándolo cada vez más aislado. Uno de los momentos más críticos de esta fase fue la captura de John Jairo Velázquez, alias Popeye, uno de los sicarios más temidos de Escobar. Popeye había sido leal al capo durante años, pero bajo interrogatorio, comenzó a revelar información crucial sobre los escondites y las rutinas de Escobar. Esta información permitió al bloque de búsqueda y a los Pepes acercarse más que nunca a su objetivo. Mientras tanto, la tecnología jugó un papel clave en la cacería. Los estadounidenses habían proporcionado equipos de interceptación de comunicaciones que permitían rastrear las llamadas de Escobar. Aunque el capo usaba teléfonos móviles de corto alcance y cambiaba constantemente de ubicación, los agentes lograron triangular sus señales, reduciendo gradualmente el área de búsqueda. Escobar, consciente de que lo estaban rastreando, intentó mantenerse un paso adelante. Cambiaba de escondite casi a diario, moviéndose entre casas seguras en los barrios pobres de Medellín. Pero incluso en estos barrios, donde alguna vez había sido venerado como un héroe, ya no estaba seguro. Los Pepes habían logrado infiltrarse en las comunidades, ofreciendo recompensas a cambio de información sobre el paradero del capo. Muchos de los que alguna vez lo habían protegido ahora lo veían como una carga, un hombre cuyo tiempo había pasado. En un intento desesperado por escapar, Escobar comenzó a usar tácticas de distracción. Ordenó a sus hombres que realizaran ataques en diferentes partes de la ciudad con la esperanza de desviar la atención del bloque de búsqueda. Pero estas tácticas ya no funcionaban. Las autoridades, con la ayuda de los Pepes, estaban demasiado cerca como para caer en esas trampas. El 2 de diciembre de 1993, el cerco se cerró definitivamente. El bloque de búsqueda, actuando sobre una pista proporcionada por un informante, localizó a Escobar en un barrio de clase media en Medellín. El capo estaba escondido en una casa modesta, acompañado solo por su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón. Escobar sabía que el final estaba cerca, pero aún creía que podía escapar. Esa tarde, mientras hablaba por teléfono con su hijo Juan Pablo, Escobar escuchó ruidos en el techo. «¡Están aquí!», gritó. En cuestión de segundos, el bloque de búsqueda irrumpió en la casa, iniciando un tiroteo que marcaría el final de una era. El 2 de diciembre de 1993, el sol caía sobre Medellín, pero la ciudad no estaba tranquila. En el barrio Los Olivos, un vecindario de clase media, una casa modesta escondía al hombre más buscado del mundo, Pablo Escobar. A sus 44 años, el capo del cartel de Medellín ya no era el hombre poderoso que alguna vez había sido. Estaba cansado, acorralado y solo, acompañado únicamente por su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón. Escobar sabía que el final estaba cerca. Los últimos meses habían sido una pesadilla interminable de huidas, traiciones y pérdidas. Sus escondites eran descubiertos uno tras otro, sus hombres caían o lo abandonaban, y su familia estaba lejos, tratando de mantenerse a salvo en el extranjero. A pesar de todo, Escobar aún creía que podía escapar. «Soy invencible», se decía a sí mismo, aunque en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo. Esa tarde, Escobar estaba en el segundo piso de la casa, hablando por teléfono con su hijo Juan Pablo, quien se encontraba en Alemania. La conversación era tensa. Ambos sabían que cada llamada podía ser la última. De repente, Escobar escuchó ruidos en el techo. «¡Están aquí!», gritó, colgando el teléfono abruptamente. En cuestión de segundos, el bloque de búsqueda, la unidad élite de la policía colombiana, irrumpió en la casa. Lo que siguió fue un caos total. Los agentes, armados hasta los dientes y respaldados por tecnología estadounidense, avanzaron con precisión militar. Escobar y Limón intentaron huir por el techo, pero ya era demasiado tarde. Desde el aire, un helicóptero sobrevolaba la zona, proporcionando cobertura y asegurándose de que no hubiera escape posible. En el techo, Escobar y Limón se encontraron cara a cara con los agentes. Se escucharon disparos, gritos y órdenes entrecortadas. Limón cayó primero, alcanzado por múltiples balas. Escobar, desesperado, intentó seguir corriendo, pero una ráfaga de tiros lo alcanzó en la pierna y el torso. Cayó al suelo, sangrando profusamente, pero aún consciente. Los agentes se acercaron con cautela, sabiendo que el hombre frente a ellos era peligroso incluso en sus últimos momentos. Según los informes oficiales, Escobar intentó sacar una pistola, pero no hubo tiempo.
Un agente le disparó a quemarropa en la cabeza, asegurándose de que no habría más resistencia. Pablo Escobar, el hombre que había aterrorizado a Colombia y desafiado al mundo, estaba muerto. La noticia de su muerte se extendió como un reguero de pólvora. En Medellín, las reacciones fueron mixtas. Para algunos, era el fin de una pesadilla. Para otros, el final de un sueño. Escobar había sido un héroe para muchos en los barrios pobres, un hombre que había construido escuelas, canchas de fútbol y casas para los más necesitados. Pero también había sido un monstruo, responsable de miles de muertes y de una ola de violencia que había dejado al país traumatizado. En el resto del mundo, la muerte de Escobar fue celebrada como una victoria en la guerra contra el narcotráfico. Los medios de comunicación internacionales cubrieron el evento en detalle, mostrando imágenes del cuerpo sin vida del capo, tendido en el techo de la casa donde había pasado sus últimos momentos. Para muchos, era el final de una era. Pero la muerte de Escobar no significó el fin de la violencia en Colombia. Los Pepes, el cartel de Cali y otros grupos criminales continuaron luchando por el control del negocio de la droga. Y aunque el capo del cartel de Medellín ya no estaba, su legado perduraría por décadas, marcando a fuego la historia del país. La muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 marcó el final de una era, pero no el fin de la violencia en Colombia. Mientras el mundo celebraba la caída del narcotraficante más famoso de la historia, el país se enfrentaba a una realidad compleja y llena de incertidumbre. ¿Qué significaría la desaparición de Escobar para el cartel de Medellín, para los Pepes y para el futuro de Colombia? En los días posteriores a la muerte de Escobar, Medellín se convirtió en un polvorín. Miles de personas, muchas de ellas habitantes de los barrios pobres que habían sido beneficiados por el capo, salieron a las calles para despedir a su patrón. El funeral de Escobar fue un evento caótico y emotivo, con multitudes que coreaban su nombre y lloraban su pérdida. Para ellos, Escobar no era solo un criminal. Era un símbolo de resistencia contra las élites y un hombre que había luchado por los más desfavorecidos. Pero no todos lloraban su muerte. Para las víctimas de sus crímenes y para aquellos que habían sufrido bajo el yugo de su violencia, la muerte de Escobar era una liberación. Familias de policías, políticos, periodistas y civiles asesinados por órdenes del capo finalmente sentían que había llegado la justicia. Sin embargo, esta justicia llegaba con un sabor amargo, ya que muchos de los responsables de los crímenes de los Pepes y otros grupos seguían libres. El cartel de Medellín, una vez la organización criminal más poderosa del mundo, se desmoronó rápidamente después de la muerte de su líder. Sin Escobar, no había una figura capaz de mantener unida a la organización. Muchos de sus miembros fueron capturados o asesinados, mientras que otros huyeron del país o se unieron a otros carteles. El imperio que Escobar había construido con tanto esfuerzo se desvaneció en cuestión de meses. Pero la desaparición del cartel de Medellín no significó el fin del narcotráfico en Colombia. Por el contrario, abrió las puertas para que otros grupos, como el cartel de Cali, tomaran el control del negocio. Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, vieron en la caída de Escobar una oportunidad para expandir su influencia. Durante los siguientes años, se convirtieron en los nuevos amos del narcotráfico, aunque su enfoque era menos violento y más discreto que el de Escobar. Mientras tanto, los Pepes, el grupo que había jugado un papel crucial en la caída de Escobar, comenzó a disolverse. Muchos de sus miembros, incluyendo a los hermanos Castaño, se integraron en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar que continuaría sembrando el terror en el país durante años. La guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar, y la violencia simplemente tomaba nuevas formas. Para el gobierno colombiano, la muerte de Escobar fue una victoria simbólica, pero también un recordatorio de los desafíos que aún enfrentaba el país. Aunque el capo había muerto, las estructuras del narcotráfico, la corrupción y la desigualdad que lo habían alimentado seguían intactas. Colombia estaba en una encrucijada, tratando de encontrar un camino hacia la paz y la estabilidad en medio del caos. En el ámbito internacional, la muerte de Escobar fue vista como un triunfo en la guerra contra las drogas. Los Estados Unidos, que habían jugado un papel clave en la cacería del capo, celebraron el resultado como una prueba de que la cooperación internacional podía derrotar a los narcotraficantes más poderosos. Sin embargo, esta victoria también planteaba preguntas incómodas sobre los métodos utilizados, incluyendo la colaboración con grupos como los Pepes, cuyas tácticas brutales habían dejado un saldo de violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Pablo Escobar cerró un capítulo oscuro en la historia de Colombia, pero también abrió uno nuevo, lleno de desafíos y preguntas sin respuesta. ¿Podría el país superar el legado de violencia y corrupción que Escobar había dejado atrás? ¿O estaba condenado a repetir los mismos errores? Solo el tiempo lo diría. La muerte de Pablo Escobar no significó el fin de su influencia. Aunque su imperio criminal se desmoronó y su nombre dejó de ser sinónimo de terror en las calles de Colombia, su legado siguió vivo, moldeando la cultura, la política y la sociedad de maneras que nadie podría haber anticipado. Escobar se convirtió en un ícono, una figura mítica cuyas acciones y estilo de vida continuaron fascinando y dividiendo a las personas décadas después de su muerte. El mito del Robin Hood. Uno de los aspectos más controvertidos del legado de Escobar es la percepción de que fue un Robin Hood moderno. En los barrios pobres de Medellín y otras partes de Colombia, muchas personas lo recordaban no solo como un criminal, sino como un benefactor. Escobar había construido viviendas, escuelas, canchas de fútbol y hasta iglesias en comunidades marginadas. Para ellos, era un hombre que había usado su riqueza para ayudar a los más necesitados, en contraste con un gobierno que los había abandonado. Este mito del Robin Hood persistió incluso después de su muerte. En los años siguientes, surgieron canciones, películas y series de televisión que retrataban a Escobar como una figura compleja, alguien que, a pesar de sus crímenes, había tenido un lado humano. Esta narrativa, aunque cuestionable, resonó en un país donde la desigualdad y la corrupción seguían siendo problemas endémicos. El impacto cultural. Pablo Escobar se convirtió en un símbolo cultural global. Su vida fue retratada en innumerables libros, documentales y producciones de Hollywood. Series como Narcos de Netflix llevaron su historia a una audiencia internacional, alimentando la fascinación por su ascenso y caída. Sin embargo, estas representaciones también generaron controversia. Muchos colombianos criticaron la glorificación de un hombre responsable de tanto sufrimiento, argumentando que estas narrativas trivializaban el dolor de las víctimas. En Medellín, el turismo relacionado con Escobar se convirtió en una industria. Tours que visitaban lugares emblemáticos de su vida, como la Hacienda Nápoles y su tumba, atraían a curiosos de todo el mundo. Para algunos, estos tours eran una forma de entender la historia. Para otros, una explotación insensible de una tragedia nacional. El impacto político y social. La muerte de Escobar no resolvió los problemas profundos que habían permitido su ascenso. El narcotráfico continuó siendo una fuerza dominante en Colombia, con carteles como de Cali, más tarde, las FARC y el Clan del Golfo, tomando el control del negocio. La violencia asociada con el tráfico de drogas siguió devastando comunidades, y la corrupción permeaba todos los niveles del gobierno. Además, la figura de Escobar sirvió como un recordatorio de los fracasos del Estado colombiano. Su capacidad para infiltrarse en la política, evadir la justicia y construir un imperio criminal expuso las debilidades de las instituciones y la falta de oportunidades para los más pobres. Estas lecciones no se perdieron en las generaciones posteriores, que continuaron luchando por un país más justo y equitativo. El legado en la guerra contra las drogas. A nivel internacional, la caída de Escobar fue vista como una victoria en la guerra contra las drogas. Sin embargo, también expuso las limitaciones de este enfoque. Aunque el capo había muerto, el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa no disminuyó. Simplemente cambió de manos. La demanda de drogas seguía siendo alta, y mientras existiera un mercado, habría alguien dispuesto a abastecerlo. La muerte de Escobar también planteó preguntas éticas sobre los métodos utilizados para combatir el narcotráfico. La colaboración entre el gobierno colombiano, los Estados Unidos y grupos como los Pepes dejó un saldo de violaciones a los derechos humanos que aún generan controversia. ¿Hasta qué punto estaba justificado sacrificar la justicia y la legalidad en nombre de la seguridad? El legado familiar. La familia de Escobar también se vio profundamente afectada por su legado. Su esposa, María Victoria, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, vivieron años en el exilio, tratando de escapar de la sombra de su pasado. Juan Pablo, quien cambió su nombre a Sebastián Marroquín, se convirtió en un crítico abierto de las acciones de su padre, escribiendo libros y dando entrevistas en las que reflexionaba sobre el dolor que Escobar había causado. Sin embargo, incluso él reconoció que el apellido Escobar era una carga que nunca podría dejar atrás por completo. Con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el cartel de Medellín dejó de existir como una fuerza dominante en el mundo del narcotráfico. Pero la desaparición de Escobar no significó el fin del negocio de la cocaína en Colombia.
Por el contrario, abrió las puertas para que otros grupos tomaran el control, y ninguno lo hizo de manera más efectiva que el cartel de Cali, los caballeros del narcotráfico. A diferencia de Escobar, cuyos métodos eran brutales y llamativos, los líderes del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, operaban con discreción y sofisticación. Conocidos como los caballeros del narcotráfico, preferían la corrupción y la infiltración en las instituciones sobre la violencia abierta. Su enfoque les permitió expandir su imperio sin atraer la misma atención negativa que Escobar. El cartel de Cali ya era una fuerza importante antes de la muerte de Escobar, pero con su rival fuera del camino, su poder creció exponencialmente. Controlaban gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y su red de negocios legales e ilegales se extendía por todo el mundo. A mediados de la década de 1990, se estimaba que el cartel generaba miles de millones de dólares al año. La alianza con el poder. Uno de los aspectos más preocupantes del cartel de Cali era su capacidad para infiltrarse en las instituciones colombianas. A través de sobornos y amenazas, lograron corromper a políticos, policías, jueces y militares. Esta red de corrupción les permitió operar con impunidad durante años, evadiendo capturas y desmantelando investigaciones en su contra. Incluso se rumoreaba que el cartel de Cali había financiado campañas políticas, incluyendo la del entonces presidente Ernesto Samper, quien enfrentó acusaciones de haber recibido dinero de narcotráfico. Aunque Samper siempre negó estas acusaciones, el escándalo, conocido como Proceso 8.000, dañó gravemente la credibilidad de su gobierno y expuso la profundidad de los vínculos entre el crimen organizado y la política en Colombia. La guerra contra el cartel de Cali. A pesar de su discreción, el cartel de Cali no pudo evitar llamar la atención de las autoridades colombianas y estadounidenses. A mediados de la década de 1990, el gobierno colombiano, con el apoyo de la DEA y la CIA, lanzó una ofensiva contra el cartel. Esta operación, conocida como Operación Milenio, fue una de las más grandes y exitosas en la historia de la lucha contra el narcotráfico. En 1995, Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en Cali, seguido por su hermano Miguel en 1996. La caída de los hermanos Rodríguez Orejuela marcó el principio del fin para el cartel de Cali. Sin embargo, al igual que con el cartel de Medellín, la desaparición de sus líderes no significó el fin del narcotráfico en Colombia. Simplemente abrió las puertas para que otros grupos, como las FARC y el Clan del Golfo, tomaran el control. El legado del cartel de Cali. Aunque el cartel de Cali operó de manera muy diferente al cartel de Medellín, su impacto en Colombia fue igual de profundo. Su capacidad para corromper las instituciones expuso las debilidades del Estado y planteó preguntas incómodas sobre la relación entre el crimen organizado y el poder político. Además, su enfoque discreto y empresarial sentó un precedente para los grupos narcotraficantes que surgieron después, demostrando que la violencia no era la única forma de operar en el mundo de las drogas. La caída del cartel de Cali también marcó el final de una era en la que unos pocos carteles dominaban el negocio de la cocaína. En los años siguientes, el narcotráfico en Colombia se fragmentó, con decenas de grupos más pequeños compitiendo por el control. Esta fragmentación hizo más difícil para las autoridades combatir el problema, ya que no había un solo enemigo claro a que enfrentar. Con la caída del cartel de Cali a mediados de la década de 1990, el panorama del narcotráfico en Colombia cambió drásticamente. Ya no había un solo grupo dominante. En su lugar, el negocio de la cocaína se fragmentó en decenas de organizaciones más pequeñas, cada una compitiendo por el control de rutas, territorios y mercados. Esta fragmentación no solo complicó la lucha contra el narcotráfico, sino que también dio paso a nuevos actores, incluyendo grupos paramilitares y guerrillas, que se convirtieron en jugadores clave en el negocio de las drogas. El surgimiento de los paramilitares. Uno de los actores más importantes en este nuevo escenario fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar fundado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Los Castaño, quienes habían sido parte de los Pepes durante la cacería de Pablo Escobar, vieron en la fragmentación del narcotráfico una oportunidad para expandir su influencia. Las AUC se presentaban como un grupo de autodefensa contra las guerrillas, pero en realidad estaban profundamente involucradas en el tráfico de drogas. Las AUC operaban con brutalidad, masacrando a civiles sospechosos de colaborar con las guerrillas y controlando territorios clave para el cultivo y transporte de cocaína. Su alianza con narcotraficantes y terratenientes les permitió acumular un poder significativo,
pero también los convirtió en un objetivo principal para las autoridades colombianas y estadounidenses. Las guerrillas y el narcotráfico. Por otro lado, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también se convirtieron en actores clave en el negocio de las drogas. Aunque originalmente se presentaban como un movimiento revolucionario de izquierda, las FARC comenzaron a financiar sus operaciones a través del cultivo de coca y el tráfico de cocaína. Esta decisión les permitió aumentar su poder militar y expandir su influencia en zonas rurales, pero también los alejó de sus ideales originales, convirtiéndolos en un grupo narcoterrorista. Las FARC no solo controlaban el cultivo de coca en muchas regiones de Colombia, sino que también imponía impuestos a los narcotraficantes que operaban en sus territorios. Esta combinación de ideología revolucionaria y crimen organizado hizo que las FARC fueran un enemigo formidable para el Estado colombiano. La guerra multifacética. La fragmentación del narcotráfico y el surgimiento de nuevos actores convirtieron la lucha contra las drogas en una guerra multifacética. El gobierno colombiano ya no solo enfrentaba a carteles poderosos, sino también a grupos paramilitares y guerrillas que operaban en vastas áreas rurales. Esta complejidad hizo más difícil para las autoridades combatir el problema, ya que no había un solo enemigo claro a que enfrentar. Además, la violencia asociada con el narcotráfico se intensificó. Las masacres, los secuestros y los desplazamientos forzados se convirtieron en una realidad cotidiana para muchas comunidades. La población civil quedó atrapada en medio de un conflicto en el que los límites entre los actores legales e ilegales se volvieron cada vez más borrosos. El Plan Colombia. En respuesta a esta situación, el gobierno colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, lanzó el Plan Colombia a finales de la década de 1990. Este ambicioso programa buscaba combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones del Estado, pero también generó controversia. Mientras algunos lo veían como una herramienta necesaria para restaurar el orden, otros lo criticaban por su enfoque militarista y su impacto en los derechos humanos. El Plan Colombia tuvo algunos éxitos notables, como la reducción de los cultivos de coca en ciertas regiones y el debilitamiento de las FARC. Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas, como el desplazamiento de comunidades y el fortalecimiento de grupos paramilitares. Además, el narcotráfico simplemente se adaptó, moviéndose a nuevas áreas y adoptando nuevas tácticas. El legado de la fragmentación. La fragmentación del narcotráfico en Colombia después de la caída del cartel de Cali dejó un legado complejo. Por un lado, demostró que el negocio de las drogas era resistente y adaptable, capaz de sobrevivir a los golpes más duros. Por otro lado, expuso las debilidades del Estado colombiano y la necesidad de un enfoque más integral para abordar el problema. Esta nueva era del narcotráfico también planteó preguntas incómodas sobre el papel de los actores internacionales, como los Estados Unidos, en la guerra contra las drogas. ¿Estaban los esfuerzos enfocados en la erradicación de cultivos y la captura de capos realmente abordando las causas profundas del problema? ¿O simplemente estaban empujando el narcotráfico a nuevas áreas y grupos? A principios del siglo XXI, el panorama del narcotráfico en Colombia seguía siendo complejo y cambiante. Con la desintegración de los grandes carteles y el debilitamiento de las FARC, surgieron nuevos actores que llenaron el vacío de poder. Entre ellos, el Clan del Golfo, también conocido como los Urabeños, se convirtió en uno de los grupos criminales más poderosos del país. Mientras tanto, Colombia enfrentaba el desafío de buscar la paz en medio de una violencia que parecía no tener fin. El surgimiento del Clan del Golfo. El Clan del Golfo tuvo sus orígenes en la SAUC, el grupo paramilitar fundado por los hermanos Castaño. Después de la desmovilización de la SAUC a mediados de la década de 2000, muchos de sus miembros se reagruparon en bandas criminales conocidas como BACRIM, bandas criminales. El Clan del Golfo, liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, emergió como la más poderosa de estas bandas. A diferencia de los carteles tradicionales, el Clan del Golfo operaba de manera más descentralizada, controlando rutas clave para el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando. Su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado y su uso de la tecnología lo convirtieron en un enemigo formidable para las autoridades. Además, el Clan del Golfo mantuvo una presencia fuerte en regiones donde el Estado colombiano tenía poca influencia, lo que le permitió operar con impunidad durante años. La lucha contra el Clan del Golfo. El gobierno colombiano, con el apoyo de los Estados Unidos, lanzó una serie de operaciones para desmantelar el Clan del Golfo. Estas operaciones incluyeron la captura de varios de sus líderes,
pero el grupo demostró ser resistente, reorganizándose rápidamente después de cada golpe. Finalmente, en octubre de 2021, Otoniel fue capturado en una operación militar masiva, marcando un hito importante en la lucha contra el grupo. Sin embargo, como había sucedido antes, la captura de su líder no significó el fin del Clan del Golfo, que continuó operando bajo nuevos mandos. El proceso de paz con las FARC. Mientras el gobierno luchaba contra el Clan del Golfo y otros grupos criminales, también enfrentaba el desafío de buscar la paz con las FARC. Después de décadas de conflicto, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició negociaciones de paz con la guerrilla en 2012. Estas negociaciones, que se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, culminaron en la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El acuerdo buscaba poner fin al conflicto armado con las FARC, ofreciendo a sus miembros la oportunidad de reintegrarse a la sociedad a cambio de desmovilizarse y entregar sus armas. Sin embargo, el proceso de paz no estuvo exento de controversia. Muchos colombianos criticaron el acuerdo por ser demasiado indulgente con los exguerrilleros, mientras que otros lo vieron como un paso necesario hacia la reconciliación. A pesar de los desafíos, el acuerdo de paz tuvo algunos éxitos notables. Miles de exguerrilleros se desmovilizaron, y las FARC se transformaron en un partido político legal. Sin embargo, la paz no llegó a todas las regiones del país. En muchas zonas rurales, la violencia continuó, alimentada por disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo y por otros grupos criminales que buscaban llenar el vacío de poder. El legado del narcotráfico en el siglo XXI. El narcotráfico en el siglo XXI dejó un legado complejo para Colombia. Aunque el país logró avances significativos en la lucha contra las drogas y la búsqueda de la paz, el problema del narcotráfico seguía siendo una realidad. Los cultivos de coca, lejos de desaparecer, se expandieron a nuevas áreas, y la producción de cocaína alcanzó niveles récord. Además, la violencia asociada con el narcotráfico continuó afectando a comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales. El surgimiento de grupos como el Clan del Golfo y la persistencia de las disidencias de las FARC demostraron que el narcotráfico era un problema profundamente arraigado, que no podía resolverse solo con operaciones militares. Se necesitaba un enfoque más integral, que abordara las causas profundas del problema, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Reflexiones sobre el futuro. A medida que Colombia avanzaba en el siglo XXI, el desafío del narcotráfico seguía siendo una sombra sobre su futuro. El país había logrado avances importantes, pero también enfrentaba nuevos desafíos, como el aumento de la producción de cocaína y la expansión de grupos criminales. La pregunta que quedaba era si Colombia podría encontrar un camino hacia la paz y la estabilidad, o si el legado de Pablo Escobar y el narcotráfico continuaría definiendo su historia. El narcotráfico no solo ha sido un fenómeno criminal en Colombia, también ha dejado una huella profunda en la cultura, la política y la sociedad. Desde la música hasta el cine, pasando por la política y la economía, el legado de Pablo Escobar y los carteles de la droga ha permeado casi todos los aspectos de la vida colombiana. Pero, al mismo tiempo, el país ha luchado por reconciliarse con este pasado oscuro y construir un futuro más estable y justo. En la cultura popular, el narcotráfico ha sido retratado de maneras diversas y contradictorias. Por un lado, figuras como Pablo Escobar han sido glorificadas en series de televisión, películas y canciones, convirtiéndose en símbolos de poder y rebeldía. Series como Narcos han llevado la historia de Escobar a una audiencia global, pero también han sido criticadas por romantizar a un hombre responsable de tanto sufrimiento. En Colombia, este fenómeno ha generado un debate intenso sobre cómo se debe recordar y representar a figuras como Escobar. ¿Es posible separar al mito de la realidad? ¿O estas representaciones solo perpetúan el ciclo de violencia y glorificación del crimen? En la música, géneros como el narcocorrido y el reggaetón han explorado temas relacionados con el narcotráfico, a menudo presentando a los capós como héroes trágicos o figuras poderosas. Estas narrativas, aunque populares, han sido criticadas por normalizar la violencia y el crimen, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, también hay artistas que han usado su música para denunciar los efectos devastadores del narcotráfico, convirtiéndose en voces de resistencia y cambio. En la política, el narcotráfico ha dejado un legado de corrupción y desconfianza. Los vínculos entre políticos y narcotraficantes, como los expuestos en el proceso 8.000, han erosionado la fe en las instituciones y han planteado preguntas incómodas sobre quién realmente gobierna el país.
Aunque Colombia ha hecho esfuerzos significativos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, el legado del narcotráfico sigue siendo un obstáculo para la consolidación de una democracia plena y transparente. En la sociedad, el narcotráfico ha dejado cicatrices profundas. Las comunidades más afectadas por la violencia, como los barrios pobres de Medellín y las zonas rurales donde se cultiva coca, siguen lidiando con las consecuencias de décadas de conflicto. El desplazamiento forzado, la pérdida de seres queridos y la falta de oportunidades han creado un ciclo de pobreza y violencia que es difícil de romper. Sin embargo, también hay historias de resistencia y esperanza. Organizaciones comunitarias, líderes locales y víctimas de conflicto han trabajado incansablemente para reconstruir sus comunidades y buscar justicia. El proceso de paz con las FARC, aunque imperfecto, ha sido un paso importante hacia la reconciliación. A través de iniciativas como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Colombia ha intentado enfrentar su pasado y construir un futuro más inclusivo. Estas instituciones han dado voz a las víctimas y han buscado responsabilizar a los perpetradores, pero también han enfrentado críticas y desafíos. ¿Es posible lograr justicia sin sacrificar la paz? ¿Cómo se puede reconciliar un país tan dividido? En el ámbito internacional, Colombia ha sido un ejemplo tanto de los desafíos como de las posibilidades de la lucha contra el narcotráfico. Aunque el país ha logrado avances significativos, como la captura de capós y la reducción de los cultivos de coca en ciertas regiones, el problema del narcotráfico sigue siendo global. La demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa sigue alimentando el negocio, mientras que la producción se ha expandido a otros países de América Latina. Esto plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad compartida y la necesidad de un enfoque más integral para abordar el problema. El legado del narcotráfico en Colombia es complejo y multifacético. Por un lado, es un recordatorio de la capacidad humana para la destrucción y la crueldad. Por otro lado, es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de un pueblo para levantarse y buscar un futuro mejor. A medida que Colombia avanza en el siglo XXI, el desafío será reconciliarse con su pasado mientras construye un futuro más estable, justo y pacífico. El final de la historia del narcotráfico en Colombia no es un cierre definitivo, sino más bien un capítulo en constante evolución. Aunque el país ha logrado avances significativos en la lucha contra las drogas y la búsqueda de la paz, el narcotráfico sigue siendo una realidad persistente que se adapta a los cambios y desafía los esfuerzos del Estado. La pregunta que queda es cómo Colombia puede romper el ciclo de violencia y construir un futuro en el que el narcotráfico ya no defina su destino. Uno de los mayores desafíos es abordar las causas profundas del problema. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en las zonas rurales han sido caldo de cultivo para el narcotráfico durante décadas. Mientras estas condiciones persistan, habrá personas dispuestas a involucrarse en el cultivo de coca, el transporte de drogas y otras actividades ilegales. Por eso, es fundamental que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para crear alternativas económicas viables y mejorar el acceso a la educación, la salud y la infraestructura en las regiones más afectadas. Otro desafío es la corrupción, que ha sido un obstáculo constante en la lucha contra el narcotráfico. Aunque Colombia ha hecho esfuerzos importantes para fortalecer sus instituciones y combatir la impunidad, todavía hay mucho por hacer. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son clave para construir un Estado más fuerte y confiable. El proceso de paz con las FARC ha sido un paso importante, pero no es suficiente. Las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos criminales siguen operando, y la violencia en las zonas rurales sigue siendo una realidad. Para lograr una paz duradera, es necesario abordar no solo los síntomas de conflicto, sino también sus causas profundas. Esto incluye garantizar la justicia para las víctimas, promover la reconciliación y fortalecer la presencia del Estado en las regiones más vulnerables. A nivel internacional, Colombia necesita el apoyo de la comunidad global para enfrentar el problema del narcotráfico. La demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa sigue siendo un motor clave de negocio, y la producción se ha expandido a otros países de América Latina. Esto requiere un enfoque más integral y cooperativo, que incluya no solo la erradicación de cultivos y la captura de capós, sino también la reducción de la demanda y el tratamiento de la adicción como un problema de salud pública. Pero quizás el mayor desafío es cambiar la narrativa. Durante décadas, el narcotráfico ha definido la imagen de Colombia en el mundo, ocultando su riqueza cultural, su diversidad y su potencial. Aunque el país ha logrado avances importantes en la lucha contra las drogas y la búsqueda de la paz, todavía hay mucho por hacer para construir una nueva narrativa,
una que celebre la resiliencia y la creatividad del pueblo colombiano. El legado del narcotráfico en Colombia es complejo y doloroso, pero también es una historia de resistencia y esperanza. A pesar de los desafíos, el país ha demostrado una capacidad increíble para levantarse y buscar un futuro mejor. El camino no será fácil, pero con determinación, cooperación y un compromiso firme con la justicia y la paz, Colombia puede superar su pasado y construir un futuro más brillante.